Políticamente Incorrecto es presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país. Muy buenas noches, gracias por la sintonía. Señores, hoy realmente va a ser un placer hablar, después del fútbol, hablar de cine y de cine nacional. Increíble que podamos hoy hablar, que tengamos en una misma mesa a gente que está involucrada en diferentes producciones de cine paraguayo, en tal caso algunos con coproducción, pero que se está generando en el país. Vamos a tener en breve probablemente 4 películas a la vez en cartelera, en cines comerciales, en salas comerciales, viendo cine paraguayo. Eso realmente es un placer y no pensamos que lo íbamos a ver nunca. Y ya directamente les voy a contar con quién estoy acá en la mesa. Armando Aquino, el director de Onerú. ¿Qué tal, Armando? Gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas noches. Enseguida vamos a hablar de cada una de las películas para que ustedes las vayan identificando. Osvaldo Ortiz es productor de Guaraní. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Un placer estar acá, contentos. Bueno, y Guaraní, que después vamos a hablar, ya habrán ustedes escuchado, se está ganando premios internacionales con la película. Hugo Cardoso, director de la película El Secuestro de Encarnación. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Gracias por el espacio. Y Pablo Lamar, de la película La Última Tierra. Pablo, gracias por venir. Muchas gracias, Luis, a vos. Bueno, vamos a arrancar con una pregunta. ¿Es, digamos, un esfuerzo titánico todavía hoy hacer cine en Paraguay? Sí. Vamos a ir todos en coro. Sí. El primer problema es plata, ¿no? Totalmente. Es una obra que necesita de muchísima gente para poder hacer posible, ¿verdad? Entonces, generalmente todos los países tienen fondos para poder hacer su propio cine, por la importancia que tiene el cine como imagen del país, ¿verdad? O sea, un país que no tiene cine es como que no existe en el mapa, ¿verdad? del mundo. Entonces, es algo que el Estado debería estar involucrado hace mucho tiempo. De hecho, otros estados ya lo hicieron. Nosotros somos el último estado en no tener una ley. Creo que Bolivia es la otra que está también ahí. Armando una ley para poder hacer cine. Pero nosotros somos los más atrasados. Ya fuimos declarados de emergencia cinematográfica hace un buen tiempo en la región, por la cantidad de salas de cine también, que tenemos pocas, y ahora realmente estamos teniendo más. Hay un boom, ¿no? Sí, tenemos 80 salas, cosa que hace 2 años eran 40. Sí. O sea, estamos duplicando prácticamente. Entonces, sí, es muy difícil hacerlo acá porque no hay fondos como para poder hacer una película yo solo de Paraguay. O sea, sí o sí tengo que entrar en coproducciones, buscar fondos afuera, cosa que se hace también en otros países, ¿verdad? Claro. Pero sobre todo entender la cuestión política, la cuestión cultural y la cuestión económica de una industria cinematográfica propia. Eso es importante, ¿verdad? Antes habíamos hablado un poco de la producción de contenido, ¿verdad? Y un contenido como una película puede ser altísimamente rentable para el país en el caso de que sea una película taquillera, ¿verdad? Que puede funcionar en todo el mundo, ¿verdad? Como lo fue esta Slumdog Millionaire, esta que se hizo en India, por ejemplo, o Relatos Salvajes mismo, que claro. dentro y fuera de su país. Que India, convengamos, tiene un cine... Totalmente, Bollywood, es una industria gigantesca, ¿verdad? Pero si nosotros nos ponemos a pensar, el costo es de vender agua, por ejemplo, yo la tengo que embotellar y capturar todas las veces que la quiera vender. Pero una película la hago una sola vez y ya depende de su distribución para que se vea miles y millones de veces. No tengo que volver a invertir en esa película. ¿Se entiende un poco el nivel a nivel económico? Digo, bueno, aparte de lo que hace el cine, vamos a hablar después de eso, es lo que hace el cine por un país, por una región, por un lugar. Yo tuve la oportunidad de estar en Londres, en Notting Hill, por ejemplo. Y Notting Hill no existía hasta antes de la famosa película Notting Hill, ¿verdad? Pues todo el mundo se iba, quería ver qué es lo que era Notting Hill, que no es la gran cosa, ¿verdad? Pero bueno, está la película, pues. Pero vamos a hablar de eso. Pablo, en tu caso, ¿cómo es? Pues vos, ¿la película la hiciste en una encarnación? Es la primera película hecha en Encarnación. Es una película que se hizo con mucho esfuerzo, hablando matemáticamente sin presupuesto. Y sabemos perfectamente bien que la mayoría de los directores que estamos metidos en esto, hacer una película sin presupuesto es imposible, ¿verdad? Bueno, nosotros nos animamos a hacer. Cuando digo sin presupuesto, hablo de que no tuvimos apoyo económico de ningún ente o de ninguna institución para poder lograrlo. ¿Plata tuya? Sí.
Entre todos, en realidad. O sea, después de la película, ¿a qué te vas a dedicar a pedir? No. ¿Vas a limpiar parabrisas? No, yo te cuento que en la producción misma, por eso, esto fue algo loco. Empezó hace 3 años atrás. Iba a ser una miniserie nomás, de 4 capítulos para Encarnación. Para Encarnación. Pero como se fue sumando... La película se llama El Secuestro, ya vieron la camiseta que obviamente le está promocionando la película. Así mismo, es una película, como te digo, un poco loca porque yo te cuento que la mayoría de los actores que están ahí no son actores, son gente reales. Por ejemplo, hay gente de la Geo que actúan. Ellos no son gente que se visten, que son actores, son gente reales. La gente de la policía, los bomberos, también gente que está en el hospital, enfermeros. Son todo gente que se dedican a eso. Los secuestradores sí son actores. Ellos sí son actores. Él se ponía judía la cosa. Y por eso tiene una historia un poco loca. Por eso yo siempre digo, ¿verdad?, que para hacer este tipo de cosas muchas veces no nos animamos. Porque si vamos a comenzar a hacer este tipo de proyectos, nos vamos a encontrar con millones y millones de problemas, vamos a chocar con la pared porque no hay apoyo, no se encuentra presupuesto. Pero yo creo que si uno cree y confía en su trabajo, puede llegar a hacer muchas cosas. Pero después me vas a contar un poco más detalles, Hugo, de eso. Pablo, en tu caso, La Última Tierra es una coproducción, es una producción paraguaya solamente, ¿cómo es? No, ¿Vos estás en Brasil? Yo estoy viviendo en Brasil. Con Brasil encaramos una coproducción, pero por lo que Osvaldo mencionaba, que Paraguay todavía no firmó los acuerdos, y eso ya tiene muchos años, no conseguí concretar una coproducción en primera instancia. La coproducción es con Holanda y con Chile. O sea, es Brasil, Holanda y Chile. Paraguay, Holanda, Chile. Sí. Y como decíamos antes, ¿verdad? El no tener dinero en Paraguay hizo muy difícil conseguir los dineros afuera, porque nadie quiere entrar como primer dinero si uno no tiene un dinero ya de la región o del país, ¿verdad? Hoy en día eso está mejorando un poco, ¿verdad? Pero hay que tener un porcentaje asegurado para que los otros entren y tengan seguridad de que la película se va a llevar a cabo, ¿verdad? Para nosotros fue llegando después, a partir de los apoyos locales que conseguimos un poco. Ahora, esta gente que pone plata no es que pone plata para ganar plata, sino para que se haga cine. Para que se haga lo hace cine. por una cuestión altruista, digamos, y amor al arte. Sí, pero se mueve todo, o sea, la idea es que el cine también mueve muchas otras industrias inclusive, ¿verdad? Entonces el cine genera un movimiento económico muy grande, ¿verdad? Pero al mismo tiempo para mí otra cuestión que también es muy interesante, que yo creo que no solo debemos pensar nosotros en dinero cuando pensamos que hay que invertir en el cine. Yo creo que es importante pensar en la cadena de la industria, pero también identitariamente nosotros trabajar el Paraguay, ¿verdad? Como cultura, que es algo que tiene una pendencia de años, yo creo también, ¿verdad? Venimos muy sin mucho apoyo, ¿verdad? Incluso, no sé, es algo que decimos en cine, lo mucho que se ha conseguido ya sin apoyo, imagínate con apoyo lo que sería esto, ¿no? Y lo que dice Pablo me parece importantísimo, ¿verdad? No, las películas no son solamente para hacer dinero, ¿verdad? O para buscar la taquilla en sí. Paraguay tiene tantas cosas que tiene que contar, tantas cosas que tiene que ver, tantas cosas que tiene que reconocer en la pantalla, que es también una acción casi terapéutica de los paraguayos, que necesitamos eso, ¿verdad? Porque necesitamos debatir un montón de cosas todavía aquí en Paraguay. Claro, la televisión es muy inmediata y muy rápida, claro, y tal vez hasta un poco superficial, por decirlo así, por los tiempos mismos no, de un poco, ella. Muy. ¿Verdad? Muy luego. No quise decir así, ¿verdad? Pero bueno, ya que vos decís, epidérmica. Él dijo, yo no. ¿eh? Sí. Bueno, y el cine lo puede tocar con mucho más profundidad, ¿verdad? Lo puede tocar de una manera mucho más filosófica, lo puede tocar de una manera mucho más humana, ¿verdad? Y yo creo que eso es algo que no tiene precio ni valor, ¿verdad? No va por la taquilla nomás. La taquilla yo creo que tiene una relación directa con el entretenimiento o con un apego que uno puede tener a cierta historia por su condición narrativa, ¿verdad? Pero todas las películas son importantes de un país porque algo nos está mostrando en esa época de ese país. Si yo quiero hoy ver cómo era tal país en los años 50, claro, es muy probable que tenga que recurrir a sus películas. Así voy a saber cómo hablaban, qué comían, cómo se vestían. Nosotros no tenemos ni siquiera una cinemateca. Como la literatura visual. Exacto. Digamos, es el registro que queda de lo que fue ese país en ese momento. Ya no es ni cuánto cuesta eso, sino cuánto vale eso. Sí, no tiene valor. O sea, ¿cuánto vale Roabastos? O sea, ¿cuántos roabastos hay diseminados en Paraguay que no tienen forma de salir adelante porque no hay una búsqueda? Vamos a buscar roabastos y vamos a ayudarle a que se estudie acá, a esto, a aquello, ¿verdad? Y así también está la música, y así también están los vestuaristas, y así también están los maquilladores, los actores, los músicos, porque todos ellos conforman el gran universo creativo de una película, que no es solamente el director. O sea, hay un montón de gente que está poniendo su creatividad, su inteligencia, su
su pasión, su energía en una película y que hace que esa película realmente tenga después ese valor que va más allá de algo que estuvo escrito nomás antes. Es una alquimia, ¿eh? Totalmente. Es prácticamente Ahora, una alquimia. Armando, acá hay una cuestión un poco, es como también en la literatura, el famoso entre el bestseller y el Nobel de Literatura, ¿verdad? Sí. Digamos, para que el cine se pueda sostener, también tiene que ser rentable, o sea, en algún momento. O sea, lo que hace que Hollywood sea esa maquinaria monstruosa es que es uno de los negocios más rentables que tiene Estados Unidos, con todos los negocios rentables que tiene ese país, ¿verdad? ¿Cómo se hace para equilibrar eso, ¿verdad? ¿Cómo hacer que...? Porque obviamente una película tiene que gustar. Tiene que gustar para que la gente vaya y Claro, yo creo pague que su ahí, o entrada. sea, vos estás dando pie a que hablemos de algo que es algo que yo creo que todos queremos hablar, que es nosotros necesitamos, ahora estamos impulsando una ley de cine. Sí. Esa ley de cine va a crear un instituto de cine, va a tener unos fondos que administrar y justamente ahí es donde se tiene que hacer esa distribución equilibrada porque ambas miradas son ultra necesarias, ¿verdad? Claro. O sea, no podemos decidir, vamos a hacer un cine comercial nomás y dejar el pensamiento de lado o ese cine un poco más autoral de lado, ¿verdad? Eso también es ultra necesario para nosotros que venimos no viviendo, que no tenemos una cultura cinematográfica ya armada como Argentina o como Brasil, que ya tienen 100 años de historia en cine. Entonces necesitamos generar este instituto que es el que va a ir, digamos, en base a concursos, entregando fondos para poder realizar nuestras películas, pero sobre todo viendo esa cuestión horizontal de que todo tipo de cine, todo tipo de mirada es necesaria. El primer tema, yo les decía, el tema de plata, conseguir el financiamiento, obviamente. Y vamos a hablar ahí enseguida de lo que es la ley de cine, que inclusive tienen un material que vamos a verlo enseguida. Una cosa sostiene la otra, eso hay que entender. O sea, los fondos a los que se acceden en el mundo están generados en su gran mayoría de la taquilla que generaron películas que eran comerciales. Exacto. O sea, la taquilla comercial genera una cantidad de venta de tickets. De eso se quita un porcentaje y se lleva a un fondo. Ese fondo es el que uno recurre para hacer todo tipo de películas, no solamente películas taquilleras. Claro. ¿Verdad? Entonces, esa lógica también hay que entender. O sea, en este caso nosotros tenemos un avasallamiento cultural americano que tiene el 80-90% de la pantalla en el mundo luego, ¿verdad? Porque estratégicamente usaron el cine para salir a vender sus autos, sus heladeras, su forma de vida, su cultura. Su bandera. Su bandera, todos los chiches, mujeres, todas cosas. Entonces, nosotros nos quedamos atrás porque no la vimos venir, por decirlo así, en general en el mundo. Ellos se aprovecharon. Pero se aprovecharon en un momento también en la Primera Guerra Mundial. Ya uno de los requisitos fue pedir cuota de pantalla en Europa. Y así liquidó las industrias que podrían ser competencia, que eran la francesa, sobre todo, ¿verdad? Entonces, lo que hay que entender aquí es que si nosotros no hacemos algo con esa taquilla que hoy está generándose en Paraguay y en otros lugares del mundo americano, y así no le quitamos un porcentaje para generar nosotros nuestras propias industrias, entonces que Latinoamérica, Iberoamérica en sí, que tiene ese grave problema de enfrentar a este monstruo, ¿verdad?, pueda empezar a generar otro cine que también sea consumido de diferentes formas en diferentes lugares, ¿verdad? Claro. Ahora, antes de ir otra vez a este tema que tiene que ver un poco con la ley, porque es polémico, de repente, digamos, cobramos en las salas de cine de un porcentaje de lo que yo pago de entrada, debería financiar esto, tendría que ser, no sé, el cigarrillo, la televisión. Hay muchas cosas ahí, ¿verdad? Por supuesto que siempre cuando tocan los intereses, alguien, no, pues me parece muy bien, pero empezar por allá, no por acá, ¿verdad? Eso es típico. Aparte de la televisión, ahora le quitáis y no sé qué va a pasar. Es un escándalo, ¿verdad? Pero es un tema que vale la pena discutirlo. Pero quiero ir un poco también, antes de volver a eso, el tema recursos humanos, ¿verdad? Porque obviamente, para hacer buen cine vos necesitas capital humano, ¿verdad? Hoy sé que hay, en términos técnicos, hay mucha más gente preparada, la fotografía, la edición de sonido, vos estás sobre todo en eso, me decías en Brasil, ¿verdad? Pero el tema actores, yo me caí de espalda, nuestro amigo Barreto, que acaba de ganar en el Festival de Gramado Mejor Actor, ¿no? Es que por película extranjera, Mejor Actor del Festival de Gramado, que me imagino que actorazos se habrán presentado en las diferentes películas, ¿no? ¿Cómo estamos a nivel de actor? ¿Tengo que hacer la pausa yo? No vi eso. Niveles de actores y después guión. Porque la clave, obviamente, de una buena película hoy es un buen guión, ¿verdad? Si no tener una buena historia para contar. Conte que en Hollywood a veces con unos guiones de mierda te hacen una película que vende igual. Tienen un presupuesto de marketing de $200 millones
que nosotros combatimos con flyers en las calles y repartiendo en los micros. Claro. O sea, Y sigue tanto que todo el tiempo te, como se dice vulgarmente, te hinchan la pelota en los medios, en la radio. Entonces la gente muchas veces quiere ver. muñequitos del supermercado, Lo que en el semáforo. Lo que o sea, ocurre en la música, por ejemplo, también. Hay muchísimos artistas de repente que hacen buena música y otros que hacen menos, de menor calidad, pero la promoción Rotación. que se le da todo el tiempo, entonces la gente... Yo inclusive hay veces que de repente, yo digo porque yo soy cantante, soy artista también, ¿verdad? Ajá. Y hay distintos estilos que nos gusta a cada quien, ¿verdad? Pero hay veces que de repente yo escucho en el supermercado, no me voy una música y se me queda. No es mi estilo, pues yo sigo cantando. ¿Por qué? Porque todo el tiempo está ahí golpeando. sobre el punto de que decías... Espera que de- toca de- hacer la pausa. Y ahí vamos a hablar de esto. Bueno. Actores... Recursos humanos. Recursos humanos. Humanos. Y después la formación de recursos humanos, porque Claro. tampoco hay mucha escuela de cine en Así es. Paraguay, ¿verdad? Hay que construir eso. Hacemos la pausa. Ahora entiendo dónde sacaste la plata. Sos cantante. Puf, te estás forrando. Pausa y ya volvemos. Ok, vamos a hablar un poco del tema de recursos humanos. Y cuando vos querés hacer una película en Paraguay, conseguiste financiamiento, ¿verdad? Un acuerdo, qué sé yo, está la ley, vamos a suponer que está la ley. Está la ley y le cobran a la telefonía móvil. Se va a armar un quilombo ahí. Vamos a suponer que se recauda dinero y tenés la plata. ¿Con qué gente empezás a trabajar? ¿Hay gente? Mira, hace 10 años atrás yo creo que iba a ser difícil decir que sí hay gente. Pero hoy, no solamente después de haber desarrollado ya unas varias películas, ¿verdad? Algunas salieron bien, otras más o menos, otras mejor, ¿verdad? También se desarrollaron un montón de comerciales de televisión que usan más o menos, por eso se dice, la misma gente, pero en un porcentaje menor y en menor tiempo también. Pero eso te da mucha práctica y mucho ejercicio de cómo funciona rodar algo por escena, por continuidad y bla, bla, bla. Entonces, es lo mismo que yo te diga, Luis, yo le quiero mandar acá a nuestro amigo cantante a que gane la medalla de oro de los 200 metros dentro de 2 Olimpiadas. ¿Qué tengo que hacer con Luis? No voy a esperar que Luis llegue 15 días antes de la Olimpiada. Che, ahora tenés que irte, ¿eh? Voy a empezar a invertir en Luis desde ahora. O sea, en Hugo, ¿verdad? Desde ahora, durante 10 años, tengo que empezar a prepararle. Y tenés que correrme 1000 carreras y perder algunas, ganar otras, lastimarte, hacer. Porque la única forma de que nosotros aprendamos a hacer cine es haciendo. Aparte de estudiar, lógicamente, y tener las escuelas Claro. de cine que son súper importantes, pero solamente la experiencia. Es como que yo te diga, vas a comprar de un mueblero que ayer salió de la escuela de mueblería o vas a comprar de ese alemán que hace 20 años que hace el mueble de esa manera y sabe luego cómo la madera le elija, en qué estación, en qué momento tiene que estar. La experiencia es demasiado importante en esta industria. Y nosotros somos muy conscientes de eso cuando presentamos esta ley. Siempre estamos pensando en toda la cadena de valor, no solamente en la producción de una película. Claro, ¿cómo ¿verdad? llegás a esto? Claro. Pablo, ¿cuál es tu experiencia? Bueno, vos estudiaste en Brasil, En Buenos Aires. en Buenos Aires. Estoy viviendo en y ahora Brasil, trabajo allá. y estás produciendo allá. Sí, estoy trabajando, sobre todo trabajo más en el área de sonido, en películas de directores de allá, ¿verdad? Que son amigos, coincidentemente. Ajá. Bueno, principalmente en Brasil, ahora hay un poco otras películas en las que todavía no trabajé, pero que tienen interés en trabajar, de Portugal, Argentina. ¿verdad? Y cuando venís acá, ¿cómo ves el nivel? Dos cosas. ¿Cuánta gente está en esto? Y el tema de cuánto se gana. Porque eso es fundamental, ¿verdad? Que la gente quiera entrar también, ¿verdad? Porque Yo veo qué que se lindo, gana- pero tenés que vivir de algo, ¿verdad? Yo en comparación, yo incluso, hay una película en la que trabajé con Germán Acevedo, que es un sonidista muy bueno acá. Él trabajó en mi película, pero también una película en la que yo edité. Él editó una parte, hizo como si fuera una parte de la película, la editó en asistencia de edición. Y yo creo que lo que se está cobrando además en Paraguay está muy a la par de lo que se está cobrando también en Brasil, yo sentí, ¿verdad? No solo esa experiencia, pero también en mi película, creo que se está ganando bien. Y la experiencia de la gente también está muy a la par, ¿verdad? Incluso el fotógrafo de mi película es un chico de Guatemala, que es un amigo ya de Buenos Aires, que vino, durante 5 años vino por lo menos una vez por año al Paraguay, así que casi paraguayo. Pero también le llamó mucho la atención el profesionalismo de los muchachos en Paraguay también, ¿verdad? O sea, cómo tan perfecto ha sido el trabajo, fue buenísimo, buenísimo, que súper
Realmente ya no existe más O sea, ya esa... no es tan, esa- tan brutal la diferencia. Porque No, antes creo que para todavía- terminar de un material normalmente lo mandaban a Buenos Aires. No sé Sí. si se sigue haciendo así. Y depende. Algunos procesos. Hay algunos ¿Eh? procesos, tienen muchísimos procesos en la película y a veces también tenés compromisos de fondos. De coproducciones. Eso también es el tema, Que eso es ¿verdad? bueno en Paraguay, porque teniendo en Paraguay mano de obra, o sea, la parte humana, pero también técnica en Paraguay está bien avanzada. Teniendo eso nos permite mucho más colaboraciones también con los otros países. Porque ¿qué pasa? Es una coproducción, igual el caso de Osvaldo Paraguay, es una coproducción que, bueno, además de la parte actoral, qué sé yo, la parte técnica también está a la par de toda la región para poder uno ofrecer servicios de diversas cosas, ¿verdad? Entonces es más fácil armar ese enganche de las distintas facetas de las películas. Ya, o sea, no es que producir todo, Armando, no es que se produce todo en el país, digamos. O sea, vos podés Eso ir- ya depende mucho de cómo ven, como dijo Osvaldo, de cómo vaya viniendo la producción, de si hay una coproducción, por ahí hay algo que ya se arregló que se va a hacer, no sé, la colorimetría se va a hacer en Buenos Aires o algo así. Eso ya viene de un preacuerdo o de algo prehablado. Se puede también, o sea, hay películas que se han terminado acá íntegramente, ¿verdad? El color, el sonido, todo. O sea, y con resultado altamente profesional, ¿verdad? Ya. Y de hecho tiene y no tiene que ver un poco con la nacionalidad de donde se hace. Lógicamente para nosotros es demasiado importante que cada vez haya más gente haciendo acá. Claro. Y que la gente sea cada vez mejor y que haya más gente involucrándose en el sector y poder ofrecer tal vez este servicio a otros, ¿verdad? Pero yo estoy muy conforme, por ejemplo, en el trabajo de Pam, que hizo también doblaje para guaraní, en que nosotros podamos hoy agarrar y a una película misionera, por ejemplo, nos dice que está haciendo la historia de un paraguayo, de un niño que se fue y migró a trabajar allá y bla, que nosotros le podamos decir, nosotros podemos entrar como coproductores y ponemos nosotros, sin que nos pagues, va a ser un aporte nuestro, toda la parte de edición, toda la parte de sonido, Claro. porque sabemos que tenemos esa capacidad. Eso y pasó ya la con demostrado. Guaraní, ¿verdad? No, es con una película que está por salir, que es un documental de Misiones. Ah. En el caso de Guaraní, nosotros pusimos música, pusimos el casting de los actores, pusimos la adaptación del guión al guaraní, porque acordate que el director dirigió sin saber hablar guaraní. O sea, es como que vos te vayas a dirigir ruso. Claro. ¿Verdad? Entonces él tenía el guión, no solamente la traducción, sino la intención de lo que está diciendo. Claro. Porque el guaraní no es literal la traducción. Claro. O sea, tuvimos un trabajo nosotros de este lado de cómo armar la historia de ese guión que va más allá de que cuánta plata puso quién y qué porcentaje tiene quién de la película, ¿verdad? ¿Por qué el director quiso hacer esta película? ¿Él tiene origen, algún Él es- origen paraguayo? Mira, él es primero, luego es del interior de la Argentina, no es porteño, ¿verdad? Entonces ya hay una gran ¿De empatía, dónde vamos a es él? decirle. Él es de Entre Ríos, creo, o... Bueno, pues tampoco es cerca de Paraguay. Sí, pero es del interior. O sea, los porteños son un poco más retáceos a mirarnos con más cariño. Ah. Entonces... Eso me dijo él, que con... Bueno, entonces viene acá hace más de 10 años haciendo comerciales de televisión, ¿verdad? Y yo trabajé con él, yo hacía dirección de arte mucho tiempo. Y bueno, nos fuimos hablando y él tenía una idea de hacer su primer material y estaba envidioso, ¿verdad? Y admirado del guaraní y nuestra forma de hacer. Porque tenemos nosotros una forma de hacer que tal vez nosotros no nos damos cuenta, pero él lo puede ver perfectamente porque no está acá. Pero justamente por eso es que la mirada de él era demasiado importante, ¿verdad? Porque él podía ver cosas que para nosotros son normales, ¿verdad? Claro. Pero para él Rutina. llaman la atención, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, primero se hace un cortometraje que se llama Mitaú, que ya es una primera parte de eso, y ahí ya queda la nena queda ahí, y después seguimos buscando el abuelo, y ahí quedó el abuelo, y ahí vamos a través de los guaraníes para filmar guaraní, ya era después, ¿verdad? Porque eso es lo que hacía falta, ¿verdad? Show me the money para poder hacer la película. Y después también nosotros pusimos la parte gráfica, que es un diseñador gráfico que ya estaba en 7 Cajas, ya estuvo en Orerú, ¿verdad? Y que nosotros le recomendamos a todos que trabajar con él porque es un capo para hacer el diseño gráfico de las películas. No es que cualquier diseñador pueda hacer eso también. Claro. Ve la película, interpreta la película, se mete en la película. Y también hicimos la música nosotros, y la producción de la música. Todo lo hicimos acá en Paraguay, ¿verdad? Entonces tengo demasiado orgullo de decir que sí, hay una enorme parte artística de Paraguay. En guaraní ellos se hicieron más cargo del rodaje en el set, Sí. pero nosotros mandamos cajas de arte ya seleccionados acá, arte y utilería para Paraguay. El diseño de vestuario también se hace acá íntegramente y se manda todo en cajas al rodaje y realmente se filma donde conviene filmar.
Eso hay que entender también. En el Chaco argentino nosotros teníamos mucho más ventaja que filmar en cualquier otro lugar. Claro, Te daban por la infraestructura. la mitad del hospedaje te devolvían y la mitad de la comida. Te devolvían por filmar la en ley. el Chaco. Y Por un quiero beneficio que sí. te dan para que vos filmes ahí. Claro, ¿verdad? claro, les conviene. Incentivo, Hugo, en el caso de usted, esta película, El secuestro es una película de acción. Es una película de acción. En realidad es un yo para, porque tiene acción, comedia, romance, suspenso, música, baile. ¿Quién escribió la...? Yo, ¿A vos escribiste la Sí. historia? la historia. ¿Y el director sos vos también? La dirigí yo, la Decime protagonicé que yo. tiene canción, tiene música y cantaste vos. La música también la hice yo, la sonorización la edité yo, Y había que la ahorrar convertí algún lado. y también junté los cables. Completito. Siempre toca un... ¿Y cuánta plata pusiste más o menos? ¿Mucha? No te sabría decir, realmente, no te sabría decir cuánto, pero hace 3 años atrás. Ah. Hace 3 años atrás. O sea, hace 3 años que... Hace 3 años se atrás que filmó. comenzó el rodaje. ¿Cuándo estrenan esto? El 6 de octubre. En En todos los cines del país. todos los En todos los cines del país. 6 de octubre. Así mismo. Bueno, una apuesta. Esta es tu primera película. Es mi primera película, la primera película que dirigí, la que actué y... ¿Vos estudiaste dirección? No, nunca. ¿Acción, actuación tampoco? Actuación sí, ya cuando tenía más o menos 13 años. Pero ya ¿Te estás tirando del puente vos? me tiré a lo del puente de la película. Sí, de todo. Te cuento que en la película me tiré de un puente. Ah, ¿también te Sí, tiraste? me tiré de un puente. O De sea, 14 metros de Decime altura. que tampoco usás doble, que las escenas de acción son todas tuyas. E inclusive había La escenas que suerte de nosotros... Jackie Chan, sos. Inclusive yo te cuento que había escenas que en donde yo tenía que filmar y a la vez tenía que actuar. Y que no Me iba corriendo, ponía re que venía y actuaba. Ah. No, te digo, es algo loco fue esto, realmente. Pero se dio. Bueno, veremos cómo sale eso Sí, así en mismo. octubre. A ver, quiero hablar un poco de las películas, entonces. Estamos hablando del secuestro. ¿Tenemos los trailers de las películas? Ah, bueno, vamos a ir pasando. ¿Con cuál arrancamos? Ustedes dicen, está hablando con un fantasma. Después tengo la cucaracha y acá la producción me va contando, ¿verdad? ¿De qué se trata? Este habla solo, dijimos. Sí, este está hablando En la solo. televisión ya le está... Habla con el aparato. Está loco, después va a querer hacer una película. Vamos a empezar con el secuestro. Ok, vamos a ver el tráiler de la película. ¿Hace cuánto que cantás? Ya ni me acuerdo. Una pérdida de tiempo. Yo puedo cambiar eso. Él se llama Hugo, muchachos. Le conocí en la cárcel. Ahora es compañero de ustedes. Bien limpio te dije. ¿Cuándo fue que saliste? Hace un mes. Y ahora estoy trabajando con él en la música. Hasta que conseguiste, vio el tema de la música ya. ¿Dónde estaba? Me fue a visitar a mi familia. A mí qué puta me importa tu familia. Acá hay reglas que hay que cumplir. ¿Escuchaste? Movinos este y la plata. ¿Eh? ¿Puedo confiar en vos? Por favor. Llama a la HJ y vení. HJ no está. ¿Dónde puta lo que se fue? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Porque él sabe mucho. ¡Inútil! ¿Cómo puta se te escapó? Y hay que matarlo. Con el padrino la vida se paga. Lastimosamente, hay cosas muy oscuras aquí adentro. ¿Qué pensás? ¿Que te vas a escapar cuando querés? Si te metiste, carajo. Ahora aguantate. ¿Qué había abajo? Agua. Mucha agua. Clavado. Bueno, ahí está. Te cuento que hicimos una prueba 2 días antes Sí. con la base naval, que nos ayudó también, ¿verdad? Me tiré uno con chaleco, obviamente, y otro sin chaleco, donde no fue dolorosa, pero ese día fue impresionante. Me costó salir del agua, me ¿Sí? ayudaron. Tú, si te ahogabas, ibas a ganar un premio así tipo Lega, ¿verdad? Póstumo. Por lo menos por coraje. Bueno, En cuanto a marketing sería un golazo. no. Yo estoy Solo que haciendo- no voy a morir volver, para sí. contarlo. Estoy Los preparando- directores se Volver empiezan a para matar el- para para el poder remake. promocionar su película. Estoy preparando un libro y la editora me dijo, lo mejor que nos puede pasar es que te mueras 2 días después de escribir tu libro. Así, aunque sea malo, lo vamos a vender. Vamos ahora al tráiler de Guaraní. La película, que ustedes saben, ya se estrenó en varios festivales. Un éxito tremendo en el Festival del Gramado reciente en Brasil. Vamos con eso. Ella era Saimi este día. Allí iba, te estaba esperando. Cénico pescador tuya. Peba si la yapoa.
abuelo. Ya se casi de mi anino. Bueno, seré coputa mamurina. Otro mamurina, muy te juega y te ve. Argentina, paraguayo tánico. ¿Qué embarazada o que de la calle vos de Valdemar? Pequeña ni pasebe. Cuál pequeña esta guaranime. Andame te gustaron. Buena se cuaui. Bueno, ahí está, estábamos viendo el tráiler de Guaraní, esta película que se ganó una cantidad de premios, Barreto que ganó a Mejor Actor con todos los monstruos que habrán estado en ese festival. ¿Cuál es el siguiente que tenemos? La Última Tierra. La Última Tierra, Pablo, ¿esto se estrena? Se estrena el lunes en el CCPA. ¿Este lunes? Este lunes. Claro, esto es increíble, vamos a tener 4 películas Estamos todos paraguayas. enganchados. Del 12 al 18 en el CCPA. A ver, veamos el tráiler de La Última Tierra. Bueno, veíamos al inacabable Ramón del Río, una película mucho más intimista, obviamente. Sí, más intimista. Es, una pareja que vive en un lugar, digamos... Aislado de todo y muere la mujer. Muere la mujer y trata un poco de cómo él va lidiando con esa muerte, descubriendo rituales propios, ¿verdad? Para también pasar también un poco por la pérdida, ¿verdad? Sí, aceptar ese momento. Sí, una película más intimista y más... como de clima también así, ¿no? Se nota un poco en el tráiler que la narrativa va un poco por otros caminos, ¿verdad? Bueno, esta entonces es La Última Tierra y tenemos Orerú. Orerú que se estrenó el año pasado, estuvo en varios festivales también. Sí, ahora está preseleccionada para los Fénix, que también está Guaraní, también está La Última Tierra. Y vamos a ver cómo sigue la preselección, ¿verdad? Vamos a lo que fue Orerú. Ya entramos en la cuenta regresiva para la llegada de Francisco, el segundo Papa que visita. También se ultiman detalles para lo que será el encuentro del Papa Francisco. Sea el pueblo H. Logré salir del Guadalaños 2 horas y media después. Ley Esperanza abogada. Lo peor que pueden hacer es rendirse.
Cada ser humano es un artista. Cada acción es una obra de arte. Le dije que era del Bañado Norte, que estábamos esperando con ansia su llegada. La visita de él va a significar un bálsamo que va a aliviar el dolor de tanta gente. Sí, recuerdo. ¿Estoy en la película? No, estás. No, estoy en la No, película. en aquel entonces estábamos en otra búsqueda. No alcanzó. Sí. Bueno, pero estoy en, me dijeron ya que estoy en la de los chicos de Cateura. Y encima estoy, tenemos el tráiler y en esa estoy inclusive más tiempo que Carlos Báez estuvo en 7 cajas. Le pasé, sí. Pero Menchi parece que va a estar más tiempo en la próxima. Más Negligent. Tenemos que hacer la pausa brevísima y después vamos a hablar de por qué no podemos producir en televisión. En muchos lugares, en la mayoría de los países, buena parte de esta estructura que se va construyendo genera la televisión. ¿Por qué nuestras pantallas están vacías de ficción? ¿Por qué? Pausa y ya volvemos. Bueno, y justamente hablando de la gente que seguro con gusto va a auspiciar el cine, navega a máxima velocidad, estés donde estés. Conseguí hoy mismo tu chip 4G totalmente gratis en cualquier sucursal Tigo y empezá a vivir la experiencia 4G LTE de Tigo con la red más grande y poderosa del país. En Tigo, el centro sos vos. Bueno, propongo dos cosas ya para nuestros últimos dos bloques. Primero, ¿por qué no se puede producir en televisión? ¿Por qué esto es un problema de los canales que no quieren saber nada? ¿Es difícil financiar una producción en televisión? ¿Quién se anima a romper el hielo? Yo creo que siempre el dinero es siempre uno de los factores principales, tanto en cine como en televisión, ¿verdad? La verdad es que yo sé más de cine que de televisión porque no he trabajado mucho con televisión, ¿verdad? Que tengo entendido que los procedimientos son un poco diferentes, ¿verdad? Claro. Pero creo que siempre es una cuestión de invertir cierto dinero en la televisión. Sí, bueno, creo que el retorno está más A mí me impresiona ligado. Algunos países, Colombia, por ejemplo, cómo ha tenido un desarrollo brutal de lo que es la producción para televisión. Alguna vez tuve la oportunidad de conversar con gente que trabaja en la producción de La Globo y me explicaban que en La Globo, que tiene, digamos, toda la parte periodística brutal, es una cosa fantástica. Yo le decía, ¿cómo hacen que eso sea rentable? Me decía, eso no es rentable. Lo que es rentable es Globo, la producción, telenovela, serie, y con eso financian lo otro. Bueno, ¿por qué no podríamos hacer lo mismo? Es tan difícil, es una cuestión de mercado. ¿Por qué no podríamos pensar en producir en Paraguay para vender afuera, no solamente para nuestro mercado, que es muy chiquito? Tal vez voy a decir algo que no tenga que decir. Eso es lo que da gusto. Por eso se llama políticamente incorrecto. Sí. A mí me parece que la gente que está en televisión hoy o decidiendo, por un lado, tiene una atadura que es directamente relacionada a sus sponsors. Entonces, cosa que no pueda sponsorear, él no quiere bancar o no quiere arriesgarse, que está bien, puede ser parte de su política financiera y de inversión, ¿verdad? Pero al mismo tiempo es como una autocondena porque estamos dependiendo de contenidos foráneos. O sea, ahora yo veo que compran formatos de afuera y todo, se van a lo seguro. Entonces, cuando uno se va a lo seguro, lo más probable es que no te vaya a funcionar el negocio, ¿verdad? Porque ahí lo que creo que hay que soltar el miedo y arriesgarse, ¿verdad? A nuevos contenidos. Si nosotros tuviéramos unas industrias de contenido que deberían de haber sido los canales de televisión los primeros a empezar a generar esta industria de contenido, no íbamos a estar en la situación en la que estamos hoy, que estamos totalmente huérfanos de contenido a nivel televisión. Son todas muy iguales las cosas que se plantean en los diferentes canales, porque todas se van copiando como para no perder y no arriesgar que fulano le dé un poco de plata acá, o la telefonía aquí, o ¿cómo se llama? Las marcas de comida acá, ¿verdad? Que acá hay 10 sponsors para toda la televisión. En Canadá, por ejemplo, ¿qué hicieron con una TV pública? Cuando se iba a crear la TV pública de Canadá, dijeron entre todos los canales que iban a poner un porcentaje de lo que facturaban para sostener esa TV pública, es que la TV pública sea la que experimente los formatos.
Entonces, los formatos que funcionaban de 10, mira, estos dos, yo que había puesto también acá, mira, este formato me interesa, yo ya lo llevo y ya lo hago. En vez de hacer una serie de 6 capítulos, yo lo hago de 24 capítulos porque mira que pegó este guión y a la gente le gustó y bla, bla, bla. O sea, uno tiene que tener una estrategia para esto. Lo de Colombia no es casual. Lo de Colombia es a través de un plan de desarrollo de su industria, entendiéndola no solamente como una industria económicamente activa y que aporta al país, sino también como una industria estratégica a nivel de generar contenido también para afuera y para Iberoamérica. Hoy filmar una serie en Colombia más o menos cuesta algo así como $200.000 el capítulo. Eso es baratísimo a nivel mundial. En Paraguay nosotros por $50.000 hacemos, no te imaginas qué hacemos con $50.000 el capítulo. Pero acá el capítulo está apenas entre 15.000. Imagínate lo que era. Las series que se hicieron costaban $15.000 y $17.000. Entonces, lógicamente, ¿qué puedes pedirle a una serie que tiene tan poco presupuesto a nivel actoral, a nivel arte, a nivel escribir y todo, ¿verdad? Las comedias, por ejemplo, se escriben entre 8 guionistas. Claro. ¿Entendés? O sea, estamos hablando de diferentes, de una simetría. ¿Y hay guionistas en Paraguay? Hay varios, no muchos, pero no van a haber tantos si no se le da trabajo. ¿Quién se va a dedicar a alguien que nadie contrata, verdad? Volviéndonos otra vez al caso ese. Pero hay buenos guionistas, digo. Sí, claro que sí. Si nosotros pensamos estratégicamente, sería otra la situación a nivel de televisión nacional y a nivel cine y todo en Paraguay, ¿verdad? Si nosotros entendiéramos que si nosotros empezamos a generar una industria de contenido, sí o sí le va a beneficiar al país a la larga, ¿no? Hace poco teníamos una reunión por las industrias creativas, ¿verdad? Nos reunimos cine, televisión, videojuegos, arquitectura, publicidad. Publicidad, por ejemplo, ya se hace solamente, o sea, el 100% de las comerciales se hacen ya acá. Muy pocos se hacen afuera. Hace 5 años atrás, era casi todo afuera. Un 30% se hacía sí o sí afuera. Y antes se hacía casi todo afuera. O sea, estamos mejorando el nivel. Pero si nosotros entendemos que si tenemos esa herramienta desarrollada en el país, puede funcionar como un sostén económico sin echar árboles, sin contaminar agua. O sea, estamos hablando de otro tipo de negocio, salir del agro y de la ganadería para apostar en una industria que realmente puede potenciarse a nivel de Internet, ¿verdad? O sea, estoy hablando de que hoy no habría más que pensar en un mercado de 7 millones de habitantes. Habría que pensar en un mercado de 7.000 millones de habitantes cuando yo hago una serie en un canal de televisión. Acá estamos todavía creo que con la mente muy cerrada aún en ese sentido, ¿verdad? Yo creo que influye mucho también, como estás diciendo, esa parte, ¿verdad? La parte de la cultura mismo del paraguayo. Yo creo que ahora mismo el paraguayo como que se está despertando recién en lo que es televisión, cine, porque anteriormente ni se imaginaba que iba a hacer esas cosas. Está metido en nosotros mismos, lo que gente o cosas que vienen de afuera son mejores que lo que nosotros hacemos. Eso ocurre a nivel música, a nivel teatro, a nivel gente que escribe guiones, que escribe libros. En todo lo que sea arte, realmente al paraguayo, es como que ahora recién se está comenzando a despertarse y está viendo que la pucha, había sido que en Paraguay hay mucho talento y que tiene que ser explotado. Y por eso muchas veces las empresas o gente que debería de sponsorear no se meten en esos negocios porque no le da resultado, porque los que consumen son el público. Y si tu público no te apoya, si tu público no te da un seguimiento, si tu público no dice... por ejemplo, lo que ocurre en Brasil es lo que ocurre en Argentina. Para ellos, lo de ellos es lo mejor, es lo máximo. Y muchas veces nosotros los paraguayos no vemos de esa manera. Va a venir un artista de otro lado, wow, capo. Pero un artista de acá y como que también nos falta tocar la tecla apropiada. Voy, por ejemplo, a lo que pasó con el tema de la música. La música y, por ejemplo, el reggaetón. Odio el reggaetón, me parece espantoso el reggaetón. Pero no puedo negar que han convertido eso en un éxito comercial brutal a nivel local. O sea, antes pensar en un grupo paraguayo que generara renta era difícil. Hoy son un montón y ganan un montón de plata. O sea, evidentemente encontraron la tecla que le gusta a la gente y alguien tuvo que empezar, ¿verdad? Yo espero que esto vaya evolucionando y se produzca más calidad. De hecho, me parece que sí está mejorando la calidad en algunos casos y en otros casos no, ¿verdad? Pero yo me preguntaba eso, ¿será que todavía no contamos historias en televisión, las pocas oportunidades que hubo a lo mejor, con lo que nos sintiéramos identificados primero, pero que también se pueda ver afuera? Por decirte, el filón que consiguió Colombia con el caso Pablo Escobar y todo lo que vino después con las narcohistorias, ¿verdad? Fueron un filón impresionante. O sea, hoy Netflix está haciendo Narcos, ¿verdad?
Nosotros tenemos historia parecida o mejores Pero incluso. ya en la vida real. Claro, claro. No hace falta la ficción. No, no hace falta la ficción. Pero yo creo que hoy estamos nosotros mucho mejor preparados para, si hoy saliese Para hacer algo así. una Sí. serie, seguro que tendría mucho mejor resultado y podría ser de venta internacional, Claro, tranquilamente. imagínate, por ejemplo, un obispo, un cura de los pobres que se convierta en obispo de los pobres y que después se le ocurra candidatarse a presidente, ¿verdad? Y que se convierta en presidente y tumbe a un partido que lleva 60 años en el poder y que después le curan hijos y que después le dan un juicio político y después se cura en cáncer. Es una historia increíble. ¿A quién se le podría ocurrir, verdad? ¿Verdad? Nadie te iba a creer. Nadie te va a creer. Tenemos que hacer la pausa. Brevísima pausa. Enseguida volvemos. Bueno, hay un material sobre... Esto tiene que ver con el tema de la ley, ¿verdad? El material este especial. Sí. Que tiene que ver un poco con la ley de cine que necesitamos, El cine no es solamente una cuestión comercial, es una cuestión de identidad. Y este ya no es discurso lírico, no. O sea, no es accidente que los países que necesitan exportar su cultura, porque eso forma parte de la construcción, digamos, del desarrollo, hayan puesto mucha plata en eso. Bueno, Estados Unidos, ya ni hablemos lo que es, ¿verdad? Ya no hay plata al Estado ahí. Pero en los países que necesitaban desarrollar, lo hicieron inicialmente y se han generado fenómenos. El cine iraní, por ejemplo, a lo mejor usted nunca en su vida vio un cine iraní, pero los iraníes han hecho historia en el mundo cinematográfico y arrancó con el aporte estatal. Y no estoy hablando de un cine propagandístico, al contrario, un cine sumamente crítico. Pero vamos a este material que se preparó sobre el tema de por qué necesitamos una ley de cine. Paraguayos, grande es nuestra responsabilidad, honrosa, patriótica e histórica. Ay, puta, y tema para la guerra. ¿Qué coño que ahí? ¿Ese mina? Akuhutiako hutino, ñande Yucatán te voy ningo hikwai. Año mombiru misera y jugawi. A cuenta putasha ñone. La locura inofensiva es un espectáculo barato, divertido y moral. Qué maravilla, ¿no? Estos todos son diferentes trabajos que se han hecho en el país. ¿Cómo funciona una ley de cine? A ver, ¿quién comienza con esto? En Brasil, ¿cómo es? El Estado pone plata, ¿no? Hay Estado federal y el Estado, Sí. digamos, los estados también. El Estado Brasil pone plata, tiene diferentes llamados. Hoy en día se articula a partir de lo que se llama Fondo Sectorial Audiovisual. Tiene varias líneas, documentales, series.
Y hoy en día incluso hay un programa que es a partir de núcleos. Entonces una productora presenta un núcleo con 5 proyectos o 6 proyectos donde hay largometrajes, series, con guionistas y directores, incluso se llaman otras personas para asesorar. Entonces y esa productora después pasa a producir esos proyectos, ¿verdad? Entonces bien insertado en la industria de alguna manera, lo cual es bien interesante. También hay un formato de ley de mecenazgo que es el que tiene algunos problemas, ¿verdad? Por los intermediarios que van apareciendo, que ya es la aplicación que no funciona tanto. Ya los estados, si te fijas, el estado de Pernambuco, donde yo viví 2 años allá, si te fijas, un estado que pasó a ser ley, tiene una ley propia de cine, y todos los años ponen más y más dinero. Y los resultados, si te fijas, este año de los candidatos al Oscar estaban, no sé en qué situación está ahora mismo, porque en realidad Aquarius, que estuvo en Cannes, preclasificó, creo que. Sí, que había toda una complejidad política ahí. Y Boy Neón, que son 2 personas de Pernambuco que circularon por todo el mundo. Y nada, eso es. Recuerdo Clever, el director de Aquarius, que es un amigo, el prefeito le preguntó, ¿qué hacemos para premiar? Pongan más plata que nosotros nos encargamos ahora. Y eso fue desarrollando todo igual que acá, ¿verdad? Yo siempre comparé mucho con acá, ¿verdad? Como se empezó a hacer más, solo que todavía no se puso plata. Si se pone plata, esto va mucho más adelante, ¿verdad? Y con diversidad, ¿verdad? Que es lo que hace que sea inacabable esa novedad también de algún lado que se hablaba más temprano del Paraguay, ¿verdad? Paraguay afuera, como decir, mira, pues es paraguayo. Eso ya es una cosa que tenemos para ofrecer, ¿verdad? Ya es una novedad, como decía, la globalización. Hoy en día, si Paraguay dice, Paraguay, a ver un poco. Si nosotros conseguimos tener diversidad, que es una cosa que yo siento que con Chile pasó un poco. En Chile comenzó una moda de cine chileno, igual que el iraniano que mencionabas. Sí. Solo que lo bueno es que es diverso. No se convirtió, con otros países sucedió. Se convirtió en moda y todos se parecían, todos hacían un cine parecido y se agotó rápidamente, ¿verdad? En cambio, en Chile yo veo que es una cosa que se va renovando mucho, ¿verdad? Y en Brasil también hay esa diversidad. Ellos tienen lo que se llama la Agencia Nacional del Cine, ANCINE se llama, ¿verdad? ¿Y qué hace ANCINE? ANCINE es como un órgano del Estado, como un ministerio, ¿verdad? Tiene como esa categoría, inclusive ellos pueden legislar sin necesidad del Parlamento, ellos pueden poner leyes inclusive, y tiene una gran ventaja en ese sentido. ¿Y qué hicieron ellos? ANCINE existe hace muchísimo tiempo y pasó por diferentes etapas, y se llamó de diferentes formas también. Estuvo inclusive al servicio de la dictadura haciendo otro tipo de películas y persiguiendo a directores también. O sea, es una herramienta. Ellos lo que se encargaban de la censura. Exacto, también. Esta serie reciente tiene que ver con eso. Había una serie recién brasileña buenísima que tenía que ver con el que censuraba las películas, sacándole las partes eróticas y después terminó haciendo películas pornográficas. Él. Es fantástico. Sí. Bueno, pero lo que se necesita es un instituto, un lugar que tenga relación directa con el Estado, que pueda tener la visión y pueda generar estrategias de desarrollo. Entonces, en esa estrategia de desarrollo, uno puede agarrar y decir, bueno, ahora tenemos que invertir en formación. Después de invertir en formación, vamos a invertir en desarrollo de proyectos. Después de desarrollo de proyectos, en producción de proyectos. Después de producción de proyectos, en distribución. Tal vez va a ser en paralelo al mismo tiempo. En el caso de Brasil, hace no sé cuántos años exactamente, va a ser 5 por ahí, implementaron un programa que se llama Todas las Telas, Todas las Pantallas se llama. ¿Qué significa eso? Ya no es más cine y televisión nomás. Ellos están invirtiendo en todo tipo de proyectos multimedia. O sea, se están adelantando ellos a que vas a recibir dentro de poco vos contenido en todo tipo de pantalla, porque están invirtiendo en eso, están poniendo dinero en eso. Y estoy hablando de $200 millones más o menos el presupuesto, el último que yo escuché, y es por ahí más o menos lo que invierte Brasil, ¿verdad? ¿Y de dónde sale la plata? ¿Del impuesto o...? Y ellos le quitan a la televisión, le quitan a los cines mismos las entradas de cine, y después también tienen una fuerte entrada del Estado mismo. Del Estado, directo. Que pone directamente el Estado. En nuestro caso, por ejemplo... ¿Cuál es la propuesta? Como tenemos pocas salas de cines, nosotros decidimos no meternos con los cines. Los cines aportan a su municipio. Lo que después debería hacer en Encarnación. En el caso de Asunción, todos aportan a un fondo que se llama Fodesica. Fodesica, entonces, la idea es linkear con esto que va a ser el Instituto de Cine. Entonces, Fodesica se va a dedicar más a una etapa de la cadena de valor. En nuestro caso, el principal rubro, que le pedimos también al Estado que ponga plata, Itaipú también se ofreció a poner plata porque suele dar plata para películas pues, de forma desordenada y sin tener una forma de elegir. Entonces dijo, si ustedes crean la ley, nosotros vamos a poner tanto por año y ya se le está también, ¿verdad? Entonces,
lo que nosotros queríamos es tener un porcentaje de algo que sea más grande y que no dependamos tanto de Itaipú y Yacyretá y las tormentas políticas que tiene este país. Exacto. Porque en cualquier momento te cae cualquier personaje en Itaipú y no pone más un peso, que ya nos pasó antes, ¿verdad? Entonces... Ahora mismo vos querés hacer una película sobre el Nosotros secuestro, queremos- este gobierno dice, no, este es del EPP, tac, te En realidad, cortamos los fondos. Paraguay tiene una enorme, ya que no somos fabricantes y no tenemos industria, tenemos una enorme salida de divisas con el tema de las importaciones que hacemos. Importamos millones de pantallas de diferentes tipos, de teléfonos, tablets, televisores, pantallas como esta que tenemos atrás, proyectores, cámaras, y generalmente lo vendemos a Brasil en realidad. El mercado interno es mínimo, pero nuestra importación es algo así como 1.200 millones de dólares al año. Entonces nosotros queremos un 5% nomás de ese en impuestos, que eso financie el contenido que podemos meter dentro de la pantalla. O sea, que si nosotros desarrollamos, en vez de competir con televisores y proyectores, porque eso vamos a hacer maquila, nos van a dar unos cuantos laburitos, después se llevan toda la guita, que invirtamos ese pequeño porcentaje en generar nosotros el contenido que podamos meter en estas pantallas que tenemos nosotros y en pantallas de todo el mundo. Esa es un poco la idea de por qué nosotros ¿Dónde está el planteamos proyecto eso. de ley ahora? En senadores. Ah, está en Teníamos una ¿Quién audiencia defiende? pública, estamos defendiendo nosotros con la Secretaría Nacional de Cultura, Ah, DINAPI. no tomó ningún parlamentario. Sí, Mario Abdo, Esperanza Martínez, ¿cómo se llama? Yucio. Hicimos un multipartido, perfecto. porque el cine me parece que es de todos, No, no es de normal. un partido en especial, y me parece una causa nacional para todos. Pero lo importante es de en qué estamos, es que teníamos ahora una audiencia pública y se suspendió por este tema de Sí. la tragedia que tuvimos, Sí. que era el lunes, y ellos también tenían una misma sesión. Ese día hicieron una sesión extraordinaria, entonces tuvimos que suspender eso. Pero está en un proceso ahora burocrático que pasa por las comisiones, audiencia pública, y está avanzando en senadores, ¿verdad? Lo que nosotros realmente necesitamos, y por eso hicimos este material y van a empezar a salir también unos spots que vamos a hacer en redes sociales, es el apoyo de la gente en realidad, ¿verdad? Claro. Porque el Estado en sí está en sus cosas, vamos a decir. Claro, ¿verdad? claro. Acá lo que es importante es que la gente entienda por qué es importante que todos tengamos un cine nacional, ¿verdad? Que es lo que había un poco hablado vos, lo que había hablado también un poco Pablo, que es un poco nuestra identidad cinematográfica, nuestro imaginario no tiene valor, ¿verdad? Eso es algo que nosotros tenemos que estar invirtiendo, y de hecho nosotros ya lo estamos haciendo. Nosotros hicimos Claro. un presupuesto, todo lo que ya puso el sector privado, por decirlo, por llamarnos sector privado, aunque para mí el Estado es nuestro también, porque nosotros somos lo que bancamos, ¿verdad? O sea, no sé por qué tanto nos dividen, pero nosotros calculamos que en total, entre todas las películas que se hicieron, desde los de Paz Encinas hasta hoy, son más o menos unos 8 o 10 millones de dólares que nosotros pusimos, que puso muy poquitísimo puso el Estado. El Estado habrá puesto $1 millón de dólares a lo sumo, ¿verdad? En total, que le habrá dado a los perros un poquitito aquí, un poquitito allá. Pero si vos te pones a pensar nomás, si esa plata del 5%, que es de 1.200 millones, estamos hablando de 60 millones de dólares y de 5%, ¿verdad? 60 millones de dólares, se empieza a desarrollar una industria, tenés tu conexión a internet, haces polos creativos, traes profesores de afuera, fortaleces ahí una carrera de cinematografía inserta ya en la Universidad Nacional que no está avanzando por falta de fondos, porque hay que costear una universidad y hay que traer profesores de afuera primero, Claro. ¿verdad? Entonces, hay que tener visión, hay que tener postura y hay que tener la decisión de llevar adelante un país con cine propio, ¿verdad? Que es como si fuera, como decía Tana hace poco en un documental que le hicieron sobre las industrias creativas, vos cuando salías afuera, ¿qué es lo que va a mostrar? ¿Tu vaca? ¿Tu sojal? No, va a mostrar tus películas. Eso es lo que va a mostrar. Eso es lo que las embajadas buscan mostrar y generalmente todas las embajadas muestran en todos los países del mundo. Los festivales están hechos por los aportes de las películas que ponen las embajadas. Nuestras embajadas que ponen hoy, ¿entendés? O sea, están empezando a moverse, sí, hay que reconocer que hay un lindo movimiento ahora en relaciones exteriores que está queriendo mostrar nuestro cine, pero nosotros necesitamos más. Necesitamos que sea algo realmente decidido y vamos adelante, ¿verdad? Bueno, se me fue el tiempo, che, se me fue el tiempo y lo que sí, yo voy a tomar este tema vamos a seguir en la radio, en todos los espacios que tengamos, creo que es absolutamente necesario. Les agradezco muchísimo, disfruté un montón, me encanta hablar de este tema y salirnos un poco de la pesadilla, de las pavadas que estamos hablando normalmente en política. Qué placer, gracias, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Les agradezco por la sintonía, nos vamos a encontrar el próximo martes. Chao. Políticamente Incorrecto fue presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país.